Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo espacio de Libre Conciencia. Estamos en la serie de la manifestación por intención coherente. No olvidemos, esta es el cuarto programa. Es una metodología de manifestación que nosotros consideramos la mejor, la forma más natural de manifestar. Y lo primero que les traigo hoy es un diseño fractal grande, porque en el programa pasado había mostrado uno, pero era tan chiquito que no se debe haber entendido mucho. Eso que está a la derecha de ustedes es un diseño fractal. Ven que va de lo más grande, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando da la vuelta, más pequeño, da otra vuelta, más pequeño, hasta que puede llegar a lo microscópico, nanoscópico, inclusive a escalas de Planck, subatómicas, y seguiría teniendo el mismo diseño y la misma proporción numérica. Entonces lo que no tenemos que olvidar nunca nosotros es que somos fractales de la fuente. Eso no lo tenemos que olvidar porque un fractal mantiene el diseño, la proporción numérica y todas las características de la fuente. Entonces yo les pregunto, siendo fractales de la fuente, en teoría, ¿qué nos puede afectar? ¿Qué puede ser peligroso para nosotros? ¿Por qué es tan problemático a veces comprender algunas cosas? Ustedes conocen esas respuestas porque ya las fuimos dando y las vamos a continuar dando. Ahí le agregué, además de todas las características que mencioné el programa pasado, que también somos energía e información. Nosotros, al ser una conciencia, somos energía e información. Y bueno, ya le expliqué cómo era el experimento de la doble ranura, que es el experimento base de la física cuántica. Recuerdan que en el cuadro número 3, el que ustedes tienen a la derecha, esos electrones que están allí se están comportando de una manera muy extraña. Se están comportando como si fueran ondas. Atrás ustedes tienen un patrón de interferencia como sucedía con el agua, o sea, se están comportando como ondas. Y solo bastó poner dos detectores. Los detectores implican una intención de observar, es decir, hay una conciencia con intención detrás de los detectores. Y allí los electrones se comportan como partículas. Y lo que tienen en el fondo es una función de partículas. Dos líneas, como si fueran esferas pequeñas que pegan allí. Lo que hicimos fue manifestar partículas. Y algunos dicen, no, pero este asunto sucede a escalas subatómicas, sucede solamente en la física cuántica, a escalas de Planck. Ahora vamos a ver cómo se ha demostrado que la naturaleza y el universo es uno solo, y esto sucede en todas las escalas. O sea, manifestar es algo que para el ser humano, con esto habíamos terminado el programa pasado, debería ser algo natural. El ser humano lo debería usar de manera perfecta, común, natural, porque además estamos diseñados como una computadora cuántico holográfica.
¿Se acuerdan de lo que decía Peter Garayer? ¿Se acuerdan de lo que decía Hameroff y Penrose? Lo mismo, que somos un ordenador cuántico, que somos una computadora cuántica, que en las células allí tenemos, en los microtúbulos tenemos la conciencia, pero esos microtúbulos tienen funciones cuánticas como la no localidad, y por eso el cerebro es tan rápido, porque se puede conectar una parte con otra parte sin estar con ninguna conexión física, digamos así, por ponerle un nombre. Y bueno, la gran respuesta y la primera respuesta a esa pregunta, ¿por qué nos cuesta manifestar? ¿Por qué tenemos dudas cuando vamos a hacer estas cosas? ¿Por qué tenemos temores? ¿Por qué tenemos bloqueos? ¿Por qué tenemos creencias que nos limitan? Bueno, justamente porque nuestro ADN fue intervenido primero y luego fue programado, pero fue programado por la Matrix que generamos nosotros mismos. O sea, nos estamos autoprogramando. Nosotros sabemos, y yo se los digo, ustedes lo entienden, que nuestra conciencia hace que la energía cambie de estado y se comporte como materia. Que toda la materia es una manifestación de nuestra conciencia a partir de la energía, que la materia es energía, que la materia en sí misma no existe. Lo entendemos de manera intelectual, lógica, pero hay algo que rebota allí porque estamos como programados, autoprogramados en realidad. Y todavía tenemos, alguno me preguntará, ¿y por qué es que más o menos todos vemos lo mismo? Les aseguro que no todos vemos lo mismo, pero más o menos todos estamos de acuerdo que esto es un vaso, o en el idioma que sea, pero que esto es un vaso que se usa para beber agua, o lo que sea. Eso es la conciencia colectiva. Nosotros también manifestamos colectivamente. Después lo vamos a explicar mejor, porque la conciencia colectiva está demostrada también científicamente. Yo voy a ir despacio, aunque tengamos que hacer un programa número 3, porque esto tiene que quedar muy claro. Hay una conciencia colectiva demostrada científicamente también, que es menos circunscripta que la individual de cada uno. O sea que si hiciéramos círculos concéntricos, nosotros estaríamos en el círculo más pequeño y alrededor nuestro, menos circunscrita, estaría la conciencia colectiva de la raza humana. Y después podrían venir tal vez otras conciencias hasta llegar a la fuente, ¿no? Y también somos muchos manifestadores, de eso también tenemos que hablar. Pero no hay problema que seamos muchos manifestadores. Aunque muchos querramos manifestar, de todas maneras podemos hacerlo. Ese es un argumento. Y yo respeto mucho a Nassim Haramein en física, pero a veces dice cosas de la realidad que yo lo mandaría al laboratorio y le diría, ¿por qué no te quedas allí, no? Estás mejor. Él dice que como somos muchos manifestando, no, esto de la manifestación no funciona. No tiene nada que ver, porque él pone el ejemplo de que si a mí se me ocurre apagar el sol, entonces todos se van a quedar sin sol. ¿Y a quién se le va a ocurrir apagar el sol? Pregunto. Entonces, el argumento de que somos muchos manifestando no tiene nada que ver. Por eso es que tenemos que manifestar con la conciencia y no con el ego, porque la conciencia es la que sabe lo que realmente necesitamos y el ego no lo sabe, ¿ya? Así que no es argumento el que seamos muchos manifestando. Esta realidad tiene la característica, la tercera dimensión,
de ser muy densa y, contrariamente a otras dimensiones, pasa un tiempo desde que yo tengo la intención hasta que sucede la manifestación, pasa un tiempo. Eso es inexorable. ¿Sí? En otras dimensiones la manifestación es en el momento. También, como la manifestación es un proceso cuántico, siempre es probabilística. Puede suceder o puede no suceder. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos los detectores, el electrón va a pasar por un lado o por el otro, por la izquierda o por la derecha. Pero nosotros no podemos saber por dónde va a pasar, si por la izquierda o por la derecha. Entonces allí, aunque tenemos solo dos posibilidades, tenemos 50 y 50 de probabilidad. ¿Y qué es lo que manifestamos nosotros? Bueno, manifestamos toda la realidad como conciencia colectiva, como individuos, manifestamos la Matrix, manifestamos a los que le decimos buenos, manifestamos a los que le decimos malos, así que dejemos de ser víctimas porque esos que le decimos malos son proyecciones de nosotros mismos. Todos tenemos una zona oscura o una sombra, como le quieran decir. No hay nadie separado en este universo que pueda controlarnos. No hay nadie separado en este universo que tenga la fuerza de controlarnos. Somos fractales de la fuente. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuántos seres hay? Repito, ¿cuántos seres hay? Uno, un solo ser. Por lo tanto, todos somos uno en el universo. No hay nadie separado. Puede ser que haya entidades, y las hay, también hay seres humanos, que están desconectados, en un estado de no desconectados, no pueden estar desconectados, en un estado de no comunicación, no comunicados, conectados pero no comunicados. Es como tener el móvil, el teléfono, ¿verdad? El teléfono está conectado a una red, pero está apagado. Yo decido tenerlo apagado. Ahora está apagado porque estamos transmitiendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está conectado o no está conectado? Sí, está conectado. Hay toda una red detrás del teléfono, pero está apagado. Por lo tanto, no fluye información de ningún tipo. Y hay entidades así. Y hay personas así que fabrican sus micromundos. Y sí, nos pueden jalar hacia esos micromundos oscuros, pero eso no quiere decir que puedan con nosotros. Eso no puede decir que nos controlen. Nada exterior existe que nos pueda controlar. Y como la Matrix, el sistema lo hacemos nosotros mismos, también podemos cambiarla. Por eso que hablamos tanto aquí de que podemos hacer la famosa masa crítica, no me salía la palabra, que podemos llegar a una masa crítica y a partir de esa masa crítica podemos manifestar otra realidad, por supuesto. Si esta realidad en la cual estamos, la manifestamos nosotros. ¿De qué se trata? Dice allá arriba, de darse cuenta. Una vez que nos demos cuenta que todo lo hacemos nosotros, que todo lo manifestamos nosotros, entonces vamos a manifestar de manera natural. Y eso que tanto queríamos manifestar va a salir de manera suave, sencilla, natural, como debería ser. Ahora, para estos que argumentan que la manifestación de una onda a una partícula se da solamente a nivel subatómico, y les puedo asegurar que debe haber mucha gente que enseña física que todavía está creída que esto sucede a nivel subatómico, acá tengo argumentos de la física que demuestran que no es así. Esto sucedió a nivel
nanoscópico, esto sucedió a nivel microscópico y sucede también a nivel macroscópico. No se olviden que cuando hablamos de micro es una milésima de milímetro y cuando hablamos de nano es una millonésima de milímetro. Difícil de imaginar, pero es así. Bueno, 2002, Anton Zeilinger logró el mismo patrón de interferencia, o sea, logró el patrón de ondas, pero en lugar de electrones utilizó moléculas de fulereno C70. El fulereno C70 es una molécula de carbono con 70 átomos. Mide 1 nanómetro, un poquito más, porque el fulereno C60 mide 1 nanómetro. Este mediría un poquito más, 1 millonésima de milímetro. Al lado de un electrón es una cosa enorme, enorme. Ahí les puse para que tuvieran una vaga idea de lo que es el fulereno C70 al lado de un electrón. Imaginen un estadio deportivo de esos internacionales de fútbol. Imaginen uno. Ahora empiecen a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 70. Pongan 70 estadios, todos juntos. Y no traje ninguna, pero imagínense la cabecita de un alfiler contra 70 estadios internacionales, todos juntos. Parece que el fulereno C70 es mucho más grande que un electrón, y sin embargo, Anton Zeilinger en el 2002, en la Universidad de Viena, logró el patrón de interferencia, logró el patrón de onda con esa tremenda molécula muchísimo más grande que un electrón. Y en 1983 el primero que logró el entrelazamiento lo hizo con algo, para ver lo grande y lo chico, lo hizo con un fotón, más chico todavía que con un electrón. Entonces, lo más pequeño de lo más pequeño y lo más grande de lo más grande parece que en la física cada vez es más normal, cada vez es más natural. A nivel microscópico, esto sucedió en el 2010 en la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Un llamado tambor cuántico, vibrante. Este tambor cuántico no tiene 70 átomos, tiene 1 billón de átomos y mide una micra y media. Una micra es una milésima de milímetro y media, y de ancho tiene 100 nanómetros, de ancho no, de espesor tiene 100 nanómetros. Con ese tambor cuántico, que se llama, está conectado a unos circuitos y todo eso, pero es como un disco microscópico, se ve en el microscopio, se logró fotografiar ese objeto en 2 lugares a la vez. ¿Se acuerdan que los electrones pasaban por las 2 rendijas, por las 2 ranuras a la vez? El estado de superposición cuántica. El estar en 2 lugares a la vez, que también le llamamos no localidad. Bueno, eso se logró hacer con un objeto de 1 micra y media. Pero ahí no termina la cosa. También en el 2002, y se los había dejado para el final porque esto ya es tremendo, un físico llamado Tom Rosenbaum y una de esas alumnas estrella, Sai Ghosh llamada,
que estaba sacando el doctorado con él, lograron entrelazar cristales de una sal especial preparada, sal de litio, olmio, itrio. O sea, no crean que es fácil de conseguir, pero es una sal especial. La cosa es que los cristales de esa sal lograron entrelazarse todos de tal manera que funcionaban como si fuera uno. Pero estoy hablando de un cristal del tamaño de una uña. Mi uña no es muy grande, pero estoy hablando de un objeto que se puede ver a simple vista. Esto es escala macroscópica. Esto salió publicado en una revista que no puede mentir, porque es tan famosa en ciencia que si llega a mentir, pierden el negocio. Es la famosa revista Nature. Uno de los números del 2002, esto salió, por supuesto lo voy a buscar, salió allí impreso, literalmente dice: Tom Rosenbaum descubrió que los efectos cuánticos se pueden producir en el mundo que llamamos material. Las leyes de los objetos grandes, en ciertas condiciones, son iguales a las de las partículas cuánticas. Sí, hay ciertas condiciones, por ejemplo, el tambor cuántico lo tienen que bajar casi al cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. En este caso de los cristales de sal, no lo tuvieron que bajar tanto la temperatura, pero sí la fueron bajando, y también le aplicaron campos electromagnéticos. Pero ¿cuál es el problema si nosotros vivimos rodeados de campos electromagnéticos? Y hay zonas en el planeta que están muy cercanas al cero absoluto. Así, ¿cuál es el problema? Cierto, se necesitan condiciones, pero la cosa es que se demostró que todos los procesos cuánticos, y el que más me interesa a mí, es el del colapso de función de onda. Ese es el que más me interesa a mí, porque es el que logra la manifestación. Se puede producir a cualquier nivel. Así que en la próxima vamos a hablar esto de que somos muchos los manifestadores. ¿Eso retrasará la manifestación? Para mí no. No es eso lo que retrasa la manifestación. ¿Por qué? Porque si nosotros manifestamos desde la conciencia y no desde el ego, lo que vamos a manifestar va a ser coherente. O sea, va a estar alineado y no se va a superponer con ninguna otra cosa del universo. ¿Comprende? El hecho de que seamos muchos manifestadores no tiene nada que ver, a menos que nos pongamos a manifestar desde los deseos egoicos, que generalmente se superponen y se contradicen con otros deseos. También existe la conciencia colectiva. La conciencia colectiva retrasa el proceso de manifestación. No les voy a decir ni que sí, ni les voy a decir que no. En el próximo programa les voy a contar el argumento científico que demuestra que hay una conciencia colectiva, y vamos a ver si retrasa o no retrasa el proceso de manifestación. Pero el hecho de que nosotros seamos muchos, 7.300 millones de habitantes en este planeta, no tiene nada que ver con el tiempo ni con el proceso de la manifestación. Así que pueden dormir en paz con eso. Y nos veremos, manifestaremos otro programa en el próximo espacio de Libre Conciencia.